Padre, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias porque tu misericordia ha sido grande con nosotros y aún permanecemos con vida. Gracias porque tú lo has permitido, Señor, y nos has dado una oportunidad más para poder buscarte conforme a tu palabra, no conforme al mandamiento de hombre ni doctrina de hombre, Señor, sino conforme a lo que está escrito en tu palabra. Bendícenos en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Con tu palabra y ayúdanos a esforzarnos a vivir en santidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Con mi alma te he deseado. Aquí te adoro, Señor, y exalto. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te adoro, Señor. Tu nombre y tu memoria. Gracias, Señor. Son el deseo de mi alma. Restaura nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús. Restaura nuestra alma, Señor. Es lo que necesitamos en estos tiempos. Como dice tu palabra, confortará mi alma o restaurarás mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús para poder vivir en santidad, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor, que es lo que nos urge en este momento, en estos tiempos, Señor. La aflicción más grande que hay en nuestros corazones, Señor, es servirte como dice tu palabra, vivir en santidad, consagrarnos, Señor, y ser hallados, aprobados delante de ti. Es lo que necesitamos, es la aflicción, es la angustia, es lo que necesitamos, Señor. Lo más urgente en estos últimos tiempos, Señor. Vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Nada más importa, porque todo se acaba, todo lo terrenal se acaba. Solo lo que hayamos hecho conforme a lo que está escrito es lo que permanece y permanecerá para siempre y se tomará en cuenta, Señor, en tu reino. Lo que se hizo a base de la escritura que nos has dejado. Por eso bendícenos en esta mañana, en estos tiempos, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartirles nuevamente otro pensamiento. El anterior compartimos sobre el desierto de Mahón. Ahora quiero compartirles sobre otro desierto en el cual muchos hemos pasado y nos toca pasar, ¿verdad, mis hermanos? En los desiertos que las escrituras muestran. Y uno de este desierto es el desierto de Gabaón. En este desierto, hermanos, hubieron grandes batallas. Y una de esas batallas fue la que se dio entre la casa de Saúl y la casa de David. Cuando David fue proclamado rey en Judá, y también cuando el hijo de Saúl, que es Is-Boset, fue proclamado rey sobre Israel. Esto lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 24. Ahí puedes leer la historia, cómo fue este proceso, cómo fue este conflicto. En 2 Samuel capítulo 3, versículo 30, esta batalla fue conocida como la batalla de Gabaón. Dice la escritura en este pasaje: Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces se le llamó la batalla de Gabaón. De igual manera, todas las batallas, al igual que esta, David las ganó con la ayuda de Dios. Y a base de esta victoria se dio lugar a la transferencia del reino de la casa de Saúl a la casa de David. O sea, David tomó la posición porque Is-Boset había sido muerto.
Eso lo vemos en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, donde dice en su última parte: y ungieron a David por rey sobre Israel. O sea que había David tomado posesión del reino. Ahora veamos qué figura representa el desierto de Gabaón. Dice que en este desierto sirvió bastante para fortalecer la casa de David y para debilitar la casa de Saúl. En 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice, vamos a leer: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, mas David se iba fortificando y la casa de Saúl iba en disminución. A través de este desierto que pasó David, sirvió para que el reino que se le iba a dar se iba a fortalecer. Si David no hubiera pasado este desierto, su reino no se fortalece, en la casa de David se hubiera debilitado, pero Dios permitió que hubiera un desierto de Gabaón en la casa de David para fortalecerlo. ¿Qué nos habla de esto? ¿Qué figura nos proporciona esto que acabamos de ver? El propósito del desierto de Gabaón es hacer que nuestros enemigos se debiliten y que nosotros nos fortalezcamos, ¿ves, hermano? Pero ¿cuál es el más grande enemigo que tenemos? Es la carne, es nuestro yo, es nuestra propia carne, es la naturaleza de pecado, es el viejo hombre. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando, y Dios permite que en algún momento atravesamos este desierto de Gabaón, es para permitir que nuestros enemigos se debiliten, que nosotros nos fortalezcamos. Amén, hermano. O sea, Gabaón para esto sirve, el desierto de Gabaón. Entonces el propósito de Dios en meternos en un desierto, hermanos, no es para matarnos ni para aniquilarnos, ¿verdad? Sino para buscar nuestro bienestar, para que nuestro viejo hombre, ¿verdad?, se debilite, al igual que la casa de Saúl se fue debilitando, y que nuestro hombre interior, hermanos, se vaya fortaleciendo. Vamos a recordar ciertos momentos en que la generación, dice, aquella generación que se rebeló contra el Señor fue aniquilada en el desierto, y solo los hijos, la nueva generación, fue la que entró a poseer la tierra en abundancia, ¿verdad, mis hermanos? Cuando conocemos esa historia, ¿verdad? Que sea el objetivo del Señor, mis hermanos, del desierto de Gabaón. Esto lo utiliza el Señor para matar en nosotros todo lo carnal y pecaminoso, lo mundano, todo aquello que tenemos impregnado de Babilonia, que nos impide entrar a una vida en abundancia en el Señor. Cuando hablo de abundancia, no, hermanos, quítese de la mente que vaya a hacer riquezas en esta tierra. No. Eso es algún beneficio secundario que el Señor da. Cuando se habla de vida en abundancia, se habla en una vida fructífera en el Señor. Imagínense, hermanos, los dones, los frutos del Espíritu. Es una vida en abundancia que nosotros podemos entrar. Entonces, ese es el fin de este desierto de Gabaón: debilitar todo aquello mundano, carnal, inmundo, pecaminoso del mundo que tenemos, para que la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús se vaya fortaleciendo. Otro de los pasajes que podemos ver y de grandes proezas que hubo en el desierto de Gabaón lo podemos encontrar en Josué capítulo 10. En ese pasaje, mis hermanos, es cuando Josué hace una gran proeza de parte de Dios, donde le dice: sol, detente en Gabaón. ¿Por qué razón el Señor permitió que hubiera esta grande proeza en ese momento? Era para que Josué tuviera el tiempo suficiente para derrotar a sus enemigos. ¿Ya? Porque en Josué capítulo 10, versículo 10 dice: y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón.
Entonces eso fue la causa de que el Señor le dijera a Josué: di esto, sol, detente en Gabaón, le diera el poder para hacer esa gran proeza y poder destruir a sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que en el desierto el Señor nos proporciona tiempo para que derrotemos completamente aquello que no hemos podido vencer, aquellos malos hábitos, aquella ira, enojos, falta de perdón, cualquier cosa que la carne haya producido en nuestra vida y que veamos que es muy difícil dejarlo de hacer o entregarlo al Señor. En este desierto de Gabaón, el Señor nos proporciona el tiempo para que derrotemos aquello que no podemos vencer, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí viene algo muy interesante. En este desierto de Gabaón, el rey Salomón tuvo una experiencia muy preciosa. Lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice. Vamos a leerlo. Dice: el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Otro de los objetivos de este desierto de Gabaón, mi hermano, es que el Señor se nos va a aparecer. Aquí es la primera vez que se le aparece a Salomón, porque a Salomón se le aparece 2 veces, ¿verdad, mi hermano? Entonces, pero en esta es la primera vez, y es en el desierto de Gabaón. ¿Por qué razón el Señor se le apareció ahí? Fíjese, hermano, ¿por qué razón? Podemos meditar en eso. ¿Qué fue lo que instó al Señor a aparecérsele en el desierto? Porque dice que ahí Salomón se encontraba en un lugar principal de culto. O sea que ahí nos enseña la Escritura que permaneció algún tiempo el tabernáculo de Moisés. Fue un lugar en donde estuvo asentado ese tabernáculo. Lo podemos ver en 1 Crónicas 21, 30, donde dice: porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. O sea que había un lugar donde Dios había sentado su morada y había permanecido su presencia. Esto representa, mi hermano, un lugar en el desierto donde había un lugar de adoración. O sea, quiere decir, mi hermano, que la mejor adoración que podemos dar es en medio de un desierto, es en medio del desierto de Gabaón, donde estamos teniendo luchas y pruebas, y ese cántico que sale en ese momento es el mejor perfume que ofrecemos al Señor en medio de la prueba. Pero, mis hermanos, llega un punto en el tiempo de ese desierto que en nuestra boca no puede surgir alguna adoración, ninguna alabanza, porque nuestras fuerzas se han agotado. Eso lo pude experimentar en una prueba que el Señor permitió pasar, que llegó un día en que yo ya no pude adorar ni leer las Escrituras ni orar, hermanos. Tenía el desánimo de la prueba, había afectado tanto y me había provocado un cansancio espiritual y físico. Pero lo maravilloso que de este desierto de Gabaón es que el Señor se va a manifestar. Porque en cualquier desierto, mis hermanos, hay un momento que es el más oscuro, es el tiempo más difícil. Pero en este tiempo más difícil, el más oscuro, es donde el Señor se nos manifiesta, así como a Salomón se le apareció en sueños. Se le apareció, se le manifestó. Es decir, hermanos, cuando estamos a punto de desmayar y decir que ya no hay salida, el Señor se nos aparecerá para hablarnos al corazón. En Oseas 2:14 dice: y la llevaré al desierto, dice, y hablaré a su corazón. Es en el momento más oscuro. Y lo maravilloso del desierto de Gabaón es que el Señor se te va a aparecer y te va a decir: pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Primera de Reyes 3:9, en ese pasaje habla cómo el Señor le pide cómo Salomón le pide al Señor, porque a base de la petición que Dios le dijo: pide lo que quieras. Primera de Reyes, 3, versículo 5 es donde hace
Dios le dice que pida. Entonces, mis hermanos, Dios oye nuestras oraciones en el desierto. Ahí aprendemos a pedir conforme al Espíritu. Es donde somos dirigidos por el Espíritu Santo para pedir como conviene, mis hermanos. Podemos decir que el desierto de Gabaón, hermanos, nos enseña que nuestra vieja naturaleza se debilita y se fortalece en nuestro hombre interior. Esa es la conclusión que podemos dar. También en este desierto de Gabaón nuestros enemigos son derrotados. Pero lo más importante, que en este desierto de Gabaón el Señor nos va a visitar y se nos manifestará. Qué bendición, mis hermanos. Espero que este pensamiento les sirva de bendición y posiblemente en estos tiempos tú estés pasando ya sea el desierto de Mahón o el desierto de Gabaón. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.